la clase, ¿verdad? Muy bien, iniciamos. Buenos días a cada uno de ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase de Matemática 6. El día de hoy tenemos proyectado explicar las siguientes actividades. La primera es que vamos a ver una situación problema por medio de una imagen. Luego vamos a proceder a la explicación de los temas, triángulos y los ángulos notables, la tabla de las razones, seno, coseno, tangente y los ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados, ¿verdad? Las medidas, pues por supuesto, en grados y en radianes, ¿verdad? Que es en donde ustedes van a enfocarse. Luego vamos a utilizar siempre la secuencia didáctica de problema, solución, conclusión. Y por supuesto, de último, el ejercicio o la tarea, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Bueno, iniciamos entonces. Dejo de compartir pantalla y vamos a iniciar. Voy a proyectar la presentación, así que solo permítanme, solo voy a confirmar acá una cuestión. Sí, ya mandé mi asistencia. Ahora veamos acá. Veamos. Ahí estamos. Esta es la presentación, así que por lo tanto vamos a admitir. Ahorita vamos a compartir pantalla. Y bien, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos notables. Primero vamos a observar la siguiente imagen en donde nos presentan. Vamos a hacer un poco, vamos a ampliar la diapositiva. Solo permítanme acá. Rechazar. Ahí estamos. Bueno, ahí lo que tenemos es lo siguiente. Primero ahí tenemos que observar los siguientes triángulos, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos primero es un triángulo en donde la medida de cada lado es de 4 centímetros. Luego vamos a ver otro triángulo en donde tiene dos lados que miden 4 centímetros y otro 3. Luego vamos a tener un triángulo que tiene medidas, ¿verdad?, de distintas de los tres lados. Y nuevamente un triángulo rectángulo. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Veamos, acá la situación es que nosotros tenemos que identificar qué tipo de triángulos nosotros tenemos en la... Permítame acá. Permítame. Vamos a tener que apagar un momentito porque me está fallando el internet. Bueno, solo permítame un momentito. Ahí estamos. Perfecto. Ahorita sí. Bueno, ahí estamos y ahí tenemos que identificar qué tipo de triángulos encontramos, ¿verdad? Como sabemos, nosotros sabemos en geometría, en artes plásticas, nos han enseñado los tipos de la clasificación de los triángulos. Entonces nos han dicho que podemos encontrar algunos, los que tienen los tres lados con la misma longitud, otros triángulos en donde solo tenemos dos lados con la misma longitud, ¿verdad? Luego también tenemos los triángulos en donde definitivamente los tres tienen una medida distinta y por supuesto, ¿verdad? Y como podemos ver, para poder darle seguimiento a esta observación, pues haremos lo siguiente. Vamos a proceder a continuar con el tema. Bien, como en base a esta imagen que es la que estamos observando y que por supuesto nos está dando la idea de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a avanzar y tenemos que el día de hoy el tema a desarrollar es triángulos y los ángulos notables. Y bien,
El problema es el siguiente: clasifique los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y mencione las características de los triángulos isósceles y equiláteros. Analice los ángulos que se encuentren en ellos, ¿verdad? Y bueno, para que podamos hacer este análisis y la clasificación, nosotros vamos a ir observando cada triángulo. Por ejemplo, vamos con el primero. Nosotros, ¿qué podemos enumerar del primer triángulo que tenemos? Lo primero que nosotros podemos notar es de que este triángulo pues tiene, en este caso este triángulo, pues los tres lados poseen la misma medida. Y por lo tanto nosotros podríamos decir lo siguiente. Nosotros al escribir podríamos decir que de acuerdo a lo que observamos, el triángulo del inciso A, coma, tiene tres lados con la misma medida de longitud, ¿verdad? Esa sería la característica que tiene este primer triángulo. Y por supuesto podríamos decir, por lo tanto, es un triángulo equilátero. Esa sería la característica principal que tendría este primer triángulo. Tres lados con la misma medida de longitud. Y por supuesto, esa característica nos da a entender que tenemos un triángulo equilátero. Vamos con el segundo. Acá clasificamos estos dos, el triángulo del inciso B y D. Lo voy a aceptar y vuelvo a la presentación. En ese sentido nosotros podemos decir lo siguiente. Y decimos acá que los triángulos de los incisos B y D tienen dos lados con la misma medida de longitud. Y bien, esa es la característica principal. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Y esa es la principal característica del triángulo B y D. Vamos con el siguiente. En el siguiente tenemos ahí a simple vista lo siguiente. Y podríamos decir el triángulo del inciso C tiene diferentes medidas de longitud en cada lado. Por lo tanto, es un triángulo escaleno, porque acá podemos ver que tiene tres medidas distintas, además de que también el ángulo, podemos ver que el ángulo es mayor a 90 grados. Perfecto. Muy bien. Y bueno, como acá ya vimos ya enumeramos las características de cada uno. Pero acá nosotros, de acuerdo al problema, nos habían pedido de que teníamos nosotros que
Ahí estamos. Bueno, que prácticamente nosotros lo que teníamos era que enumerar y encontrar cuáles eran los triángulos isósceles y el triángulo equilátero. Pero sin embargo terminamos encontrando tres tipos de triángulos, ¿verdad? El triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Ahora vamos a notar los ángulos, que es una parte principal. Y bueno, vamos a comenzar con el triángulo isósceles. Acá para el triángulo isósceles lo que hicimos es que para cada vértice pues le colocamos una variable A, B y C a cada vértice. Y por lo tanto nosotros vamos a deducir lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que relacionar lo que son los lados, y en ese sentido nosotros podemos hablar lo siguiente. En ese caso nosotros tenemos que en el triángulo ¿verdad? De acuerdo a los puntos dados, nos dicen que ABC, coma, los lados. Y aquí observemos algo. Por ejemplo, tenemos que acá vamos a comparar el lado que conforman los puntos A y B y que dice que es igual a los lados A y C. Nos damos cuenta, de acuerdo a la medida que nos presentan en el dibujo, es totalmente cierto. Y por supuesto, nosotros, para poder visualizar los ángulos internos de la figura, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, acá nosotros ya sabemos que tanto el lado, la relación de A con B va a ser igual a la relación de A con C. Para anotar los triángulos lo que vamos a hacer, para anotar los ángulos lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo que haremos es, permítame acá. Bien. Se traza una bisectriz que divide al triángulo en dos partes iguales. Y por lo tanto nosotros venimos y hacemos el trazo respectivo. Solo lo vamos a ubicar exactamente, si no movemos la imagen, y listo, ahí estamos. Le vamos a aumentar el grosor acá a la forma, y ahí nosotros tenemos que la división de dos triángulos, ¿verdad? Y ahí nosotros visualizando podemos ver que tenemos dos triángulos rectángulos. Ahora nosotros vamos a identificar lo siguiente. Tomemos en cuenta que acá sabemos que ahí tenemos dos triángulos iguales, pero entonces nosotros le vamos a dar un nombre al nuevo punto que aparece a continuación. Ese nuevo punto le vamos a dar la letra D, para que así nosotros, al evidenciar la relación que en este caso
van a tener los puntos A, B y D, van a ser igual a la relación de los puntos A, C y D. Entonces notemos algo. Ahorita que nosotros podemos ver la relación de estos dos triángulos, ahora lo que procede a ver es los ángulos. Por ejemplo, acá vamos a aumentarle el grosor y podemos ver que en la base tenemos el primer ángulo. Vamos a llamarlo el ángulo B. Y luego tenemos en la otra base lo que es el otro ángulo. Y lo vamos a llamar el ángulo C. Entonces, para nosotros dejar la constancia y para evidenciar los puntos, les vamos a colocar lo que son sus variables. Entonces vamos a tener el ángulo B. Y por supuesto, veamos acá. Y luego vamos a tener lo que es el ángulo C. Solo le cambio la letra. Y ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es la comparación de estos ángulos. Pero, bien, antes de hacer la comparación de estos ángulos, necesitamos seguir comparando los lados. Y por lo tanto, al establecer la igualdad entre estos dos triángulos, nosotros podemos ver que en la siguiente relación, si comparamos A con B, va a ser igual a A con C. Por supuesto, continuamos. Y luego tenemos que el trayecto de B a D va a ser igual al trayecto que hay entre C a D. Por supuesto, nosotros en esa comparación vamos a seguir, y en el caso del siguiente punto está fácil de identificar porque únicamente tenemos el punto de A a D, que va a ser igual a D. Y bien, al nosotros ver la relación de los lados, podemos evidenciar que por congruencia de ángulos, establecemos lo siguiente. Por congruencia de ángulos tenemos que el ángulo de B va a ser igual al ángulo de C. Es decir, que en este caso el ángulo C y el ángulo B van a tener la misma medida de longitud. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta el momento con lo que llevamos? ¿Ninguna? Bueno, solo voy a ver a quién debo de admitir. Bueno, como que ya dejó de insistir. Bueno. Continuando acá tenemos lo siguiente. Ahora falta una parte. La medida real del ángulo. Bien. Podríamos decir lo siguiente. Y nosotros decimos que en cuanto
a la medida real del ángulo, tenemos lo siguiente. Para sacar nosotros la medida real del ángulo, nosotros tenemos que utilizar razones trigonométricas. Pero ahora notemos algo. Nosotros al dividir la base, se divide en dos partes iguales. La medida de la base, ¿cuánto es? Equivale a 3. Y al dividirla en 2, nos da a entender que surge una nueva medida de 1.5. Perfecto. Por lo tanto, ya contando con esta medida, nosotros vamos a necesitar tan solo la razón correcta. Ahora la pregunta es la siguiente. Para nosotros poder calcular el ángulo, ¿qué razón necesitamos? Podemos utilizar la de seno, o la de coseno, o la de tangente. ¿Cuál utilizamos? Mientras tanto... La tangente, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, primero recordemos algo acá. Ahí sería coseno, licenciado. Gracias. Primero recordemos que la longitud de B a C es igual a 3, coma, por lo tanto, la longitud de B a D es igual a 1.5. Ahora bien, el compañero dijo tangente y la compañera dice coseno. Ahora, ¿con qué datos contamos? Contamos con la hipotenusa, que mide 4 centímetros, y vamos a contar con un cateto adyacente. ¿Sí? Porque acá nosotros podemos apreciar la ubicación del ángulo, y acá tenemos el 1.5, que es el cateto adyacente. Por lo tanto, la compañera acertó. Y vamos a ocupar lo que es el coseno del ángulo. Y por lo tanto nosotros vamos a decir que el coseno del ángulo va a ser igual a la división, en este caso, de el cateto adyacente, que equivale a 1.5, dividido la hipotenusa, que es igual a 4. Continuando, hacemos la división y decimos que el coseno del ángulo va a ser igual a... Hacemos la división. ¿Cuánto nos da esa división? En nuestra calculadora, y nos da 0.375. Haciendo los despejes, nosotros tomamos en cuenta que la función coseno la vamos a cambiar de lado. Cambiando de lado la función coseno, nosotros decimos que el ángulo va a ser igual, y vamos a ir acá a las funciones inversas, y va a ser coseno inverso de 0.375. Y bien, por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. Nosotros en nuestra calculadora sacamos el coseno inverso
de 0.375 y cuánto nos da de resultado. Recordemos que para sacar el coseno inverso, nosotros en nuestra calculadora vamos a pulsar el botón de Shift, luego el botón que dice cos, y en la pantalla de la calculadora les va a salir cos a la menos 1, es decir, coseno inverso. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? 67.97 me dio. Gracias. Y en efecto, eso nos da 67.97 grados. Pero ahora, ¿qué opinan, compañeros y compañeras? Por la cantidad que llegamos a los decimales, ¿consideramos que podemos aproximar este ángulo a 68? ¿Qué opinan ustedes? Sí se puede aproximar a 68. A partir de punto 5 ya podemos aproximar a una unidad. Exactamente, por lo tanto, aquí nosotros podemos hacer la aproximación. Porque además recordémonos que ahí solo únicamente la diferencia, o sea, es muy poco lo que falta para que llegue a 68, ¿verdad? Y como recuérdense que 7 aproxima 9. Por lo tanto, acá podemos nosotros decir lo siguiente. Que esto va a ser aproximado a 68 grados. Y entonces nosotros deducimos lo siguiente, ¿verdad? La razón lógica. Por lo tanto, el ángulo de la base o el ángulo B, vamos a decirlo, mide 68 grados. Y eso nos da a entender que entonces el ángulo C cuánto va a medir. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo C? ¿22? No, el ángulo C no mide 22. Disculpe, es lo mismo, me parece que es 68. Exactamente. Sí, había visto el ángulo A dividido en 2 ahí. Exactamente, el ángulo C va a medir 68, por lo tanto nosotros podemos decir que los ángulos de la base del triángulo isósceles, porque es un triángulo isósceles, miden 68. Y por lo tanto, ángulo B 68, ángulo C 68 grados. Ese sería el razonamiento matemático para poder demostrar que el triángulo isósceles, al tener dos lados con la misma medida, va a tener dos ángulos con la misma medida. ¿Sí? Y bueno, pasamos a lo siguiente. Y ahora vamos al análisis del triángulo equilátero. Con el triángulo equilátero es mucho más sencillo porque fíjense que en el triángulo equilátero es mucho más fácil. Porque nosotros en el triángulo equilátero podemos ver que la relación es prácticamente igual en todos los lados. Porque si nos damos cuenta, tenemos acá el punto A, luego vamos a tener el punto B, vamos a ver acá, ahí estamos,
Y por supuesto el punto C, y ahí podemos nosotros establecer lo siguiente. Y bien, nosotros de ahí no podemos confirmar que el triángulo equilátero tiene, al tener tres lados iguales, nosotros podemos evidenciar en la relación que A y B va a ser igual a la relación del punto B con C, y a su vez la relación del punto C con A va a ser igual, ¿verdad? Y todo porque porque los lados tienen la misma longitud, la misma medida de longitud. Y por lo tanto ahí nosotros podemos deducir que el ángulo acá tiene tres ángulos internos con la misma medida. Ahora bien, matemáticamente nosotros sabemos que para poder demostrar la medida de estos ángulos nos basaremos en lo siguiente. Nosotros matemáticamente nos vamos a basar en que primero notemos que la medida de los ángulos, recordémonos, es igual a 180 grados. Y bien, entonces, por estrategia, sabiendo yo que tengo un ángulo de 180 grados, que la suma de estos tres me da igual a 180 grados, puedo venir y puedo colocar estratégicamente un nombre o una variable a estos ángulos. Por ejemplo, como miren, como tienen la misma longitud, entonces yo voy a colocar que este ángulo pues va a medir el ángulo donde se encuentra el punto B, va a medir X. Luego voy a tener que el ángulo que se encuentra en el punto A mide X. Y el otro lado, el otro ángulo, perdón, que se encuentra justo donde está el vértice o el punto C, va a ser igual X, para que así nosotros en esa sumatoria de ángulos notemos lo siguiente, en que acá nosotros matemáticamente vamos a tomar en cuenta que mejor voy a hacer de nuevo la ecuación, que la suma en este caso de x más x más x va a ser igual a los 180 grados. Bien, ahora reducción de términos semejantes, nosotros vamos a decir que tenemos 3x que va a ser igual a 180 grados. Y por último tenemos acá que X, que es el ángulo, va a ser igual a 180 dividido 3. Y por definición nosotros sabemos que entonces el ángulo X va a medir ¿cuánto? Van a medir 60 grados. Esa sería la definición matemática con la cual nosotros nos vamos a guiar para poder decir que los ángulos que se encuentran en un triángulo equilátero tienen la misma longitud. Bien, ¿alguna duda o inquietud o comentario con el tema? Perfecto, si estamos bien, entonces
acá podría yo decir que ya estamos finalizando con lo que es el primer tema. Y entonces vamos a la conclusión y podríamos decir lo siguiente. Bien, en un triángulo equilátero dice que los tres lados tienen la misma medida de longitud. O como está escrito acá, un triángulo equilátero tiene la misma longitud en cada lado. ¿Sí? Y cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. En cambio, a comparación de un triángulo isósceles, sabemos que el triángulo isósceles tiene la misma, solo dos lados tienen la misma medida de longitud y por lo tanto tiene dos ángulos con la misma medida en grados. ¿Sí? Y bien, ya identificando estos ángulos en un triángulo isósceles y equilátero, ya podemos pasar a lo que es la tabla de las razones seno, coseno, tangente y ángulos especiales. Bien, en cuanto a esta tabla, nosotros, para algunos que ya llevan trabajando matemáticas mucho tiempo y especialmente en la parte de trigonometría, esta tabla la podemos encontrar en el internet, ya está solucionada porque acá los valores que nos están mostrando en esta tabla pues ya son constantes dadas. Pero bien, la pregunta sería ¿cómo es que se llegó a deducir que esos eran los valores que están dados para el seno, para el coseno, para la tangente, con los ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados? Bien. Y bueno, por lo tanto, acá en la parte del problema que nos pide, dice que tenemos que llenar la tabla. Y acá pues nos dan los ángulos especiales 30, 45 y 60. Tenemos que encontrar los valores de estos tres ángulos en radianes, el valor del seno, del coseno y de la tangente. Incluso podría encontrarse también la secante, cosecante y cotangente. Pero para esta clase solo nos vamos a enfocar en seno, coseno y tangente. ¿Sí? Pero con la explicación que vamos a tener el día de hoy, ya con esa explicación se podría encontrar el valor de las otras funciones. Entonces, para nosotros poder llenar la tabla, primero tenemos que tomar en cuenta que debemos de hacer la conversión a radianes. Pero bien, solo permítanme un momentito acá. No les dejé el ejercicio. Vamos a duplicar. Y vamos acá. Solo les va a dejar el ejercicio del tema anterior. Y ejercicio que les voy a estar compartiendo en este momento en la hoja. En una hoja de Word en Classroom. Y entonces acá pues el ejercicio va a ser: escriba el nombre de cada triángulo según la medida de sus lados. Y por supuesto identificar cuánto miden sus ángulos. Ese es el ejercicio. Ahorita sí, ya pasando a lo que es la tabla, nosotros primero lo que vamos a hacer es la conversión a radianes. Ahora, nosotros para obtener la medida en radianes de los ángulos especiales, lo primero que nosotros vamos a tomar en cuenta es que vamos a partir de la constante, en donde sabemos que pi radianes va a ser igual a los 180 grados. Entonces, para poder encontrar estos valores, tenemos dos opciones: o hacemos las conversiones
O podemos quizás hacerlo de otra manera. Pero bien, por ejemplo, nosotros si no queremos utilizar conversiones, pues podemos utilizar divisiones. Por ejemplo, en el primero, pues nosotros vamos a tener dividir dentro de 2 ambos lados. O sea, me está dando a entender que acá voy a dividir 2 en ambos lados. Quiere decir que acá voy a insertar una fracción y voy a decir que pi radianes va a estar dividido dentro de 2 y que va a ser igual a 180 dividido 2. Le agregamos la dimensional y por supuesto ahí tenemos que en la división nos va a quedar del lado izquierdo pi medios de radian. Del otro lado vamos a tener la división de el resultado de la división y es de 90 grados. Y bueno, encontramos un ángulo recto. Entonces voy a duplicar acá y ahora el segundo paso va a ser dividir 3 en ambos lados. Por lo tanto, pi tercios y 180 lo voy a dividir dentro de 3. Por lo tanto, pi tercios y en este caso 180 lo divido dentro de 3 y me da un valor de 60. ¿Y qué me indica? Que en este caso ya tengo el valor de uno de los ángulos especiales en radianes. Por lo tanto, yo acá voy a duplicar y en ese caso, pues siguiendo con el ejercicio, solo le vamos a escribir acá solución. Como parte de la solución, nosotros tenemos acá que pi tercios es igual a 60 grados. Por lo tanto, en la tablita la llenamos. Solo le vamos a perfecto, dejémosla ahí. Por lo tanto, nosotros en la parte de 60 grados le vamos a agregar la medida de pi tercios, que es la que acabamos de encontrar. ¿Sí? Continúo. Y ahora lo que corresponde bien, ahora lo que corresponde es, como ya dividí en 3, ahora divido en 4. Que digamos va a ser como el paso 3. Voy a dividir dentro de 4. Y por lo tanto voy a tener pi cuartos. 180 dividido 4. Me queda como resultado abajo pi cuartos. Y 180 dividido 4, ¿cuánto me queda? Me quedan 45 grados. Por lo tanto, ahí yo ya puedo deducir que pi cuartos va a ser la medida en radianes de 45 grados. Por lo tanto, completando la tabla, tengo que pi cuartos es equivalente a 45 grados. Ahora, lo siguiente va a ser el paso 4. Voy a dividir dentro de 6.
Divido dentro de 6 para que así me quede lo siguiente. Pi sextos, que va a ser igual a 180 dividido 6. En el lado izquierdo me queda pi sextos y al dividir 180 grados dentro de 6 me quedan 30 grados. Por lo tanto, el valor de pi sextos, y voy de nuevo con la tabla, el valor de pi sextos vamos a colocar en el lado de radianes. Y como pueden ver, compañeros y compañeras, ya llenamos la primera columna con las medidas en radianes. Bien, ¿alguna duda o inquietud con el tema que estamos explicando? ¿No hay dudas con las conversiones? Veamos, vamos a ver acá un mensajito que pusieron. Bueno, dice que por el momento no. Perfecto. Ahora vamos a ir con el valor del seno, coseno y tangente. Bien. Solo veamos acá. Va. Veamos. Ahora, con respecto a seno, coseno y tangente, primero vamos a trabajar el ángulo de 30 y de 60 grados. Para trabajar estos ángulos nosotros vamos a necesitar primero que para encontrar los valores de las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados, vamos a utilizar un triángulo equilátero. Y bueno, utilizamos el triángulo equilátero, que podemos ver tiene 3 lados iguales. Bien. Sabemos que como el triángulo equilátero tiene los 3 lados con las medidas iguales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para poder encontrar la medida es lo siguiente. Acá lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a trazar una bisección en el triángulo equilátero, dividiéndolo en dos partes iguales, tal y como lo hicimos con el triángulo isósceles en el tema anterior. Por ejemplo, acá tengo solo vamos a fijar bien la línea. Y ahí estamos. Va. Perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Como acá tenemos que analizar esta figura, ahí nosotros podemos ver que el triángulo, que este triángulo equilátero se ha partido en dos, obteniendo dos triángulos rectángulos. Sabemos que uno de los lados mide 60 grados. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ángulos podemos nosotros notar? Por ejemplo, uno de los ángulos notables que podemos nosotros ver
es el de 90 grados. Y bien, si tenemos un ángulo de 90 grados, ¿cuánto mide el ángulo faltante? ¿Cuánto mide el ángulo faltante, compañeros y compañeras? Tomando en cuenta que la suma interna de los ángulos debe dar 180. ¿Cuánto debería medir ese ángulo pequeño? Si ya tenemos uno de 60 y uno de 90. 30. Muy bien. Mide 30 grados. Y como nosotros ya conocemos que mide 30 grados, nosotros vamos a asumir lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a decir que los ángulos que encontramos en el triángulo son los de 90, 60 y 30. Ahora bien, yo ya teniendo en cuenta la ubicación de los ángulos, ahora yo ya puedo calcular lo que son las razones trigonométricas. Pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya tenemos los ángulos, tenemos la medida, pero nos hace falta algo. ¿Qué nos falta? La medida de los catetos. Y bien, la medida del primer cateto, porque ahorita independientemente no estamos diciendo si es adyacente o opuesto, solo sabemos que es un cateto. ¿Cuánto mide? Recordemos que acá tenemos, si quisiéramos colocarle puntos, digamos que este fuera el punto A y acá el punto B, del punto A al punto B tiene una medida de 2. Pero como se partió a la mitad, por lo tanto podemos decir que uno de los catetos mide 1. Pero el nuevo cateto que acaba de surgir mide ¿cuánto? X. No reconocemos. Bien. Por lo tanto, para poder calcular la medida de este cateto, lo que vamos a necesitar es conocer, vamos a aplicar el teorema vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, porque así nosotros vamos a poder conocer la medida de ese cateto X que no sabemos. Y bueno, para acá nos vamos a fundamentar en lo siguiente. Nosotros sabemos que para el resultado de la hipotenusa se suman los dos catetos, por lo tanto nosotros vamos a decir que en este caso tenemos un 2, que es lo que mide la hipotenusa, que va a estar elevado al cuadrado, que va a ser igual a la suma, en este caso, de 1, o podríamos decir mejor de una vez de x cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora bien, nosotros acá efectuando las potencias, para ser más prácticos, nosotros sabemos que ahí vamos a tener 2 al cuadrado, que es igual a 4, que va a ser igual a x cuadrado, vamos a colocarlo, más 1. Al hacer el respectivo despeje,
sabemos que nos va a quedar un número 3. Y 3 se dice que va a ser igual a x cuadrado. Y por supuesto nosotros vamos a asumir que tenemos que cambiar el exponente. Y por lo tanto nos queda raíz de 3, que va a ser igual a x. Y por lo tanto ya tenemos el resultado del cateto que nos hace falta. Y vamos a decir que es raíz de 3. ¿Alguna pregunta con este procedimiento? Y así nos queda. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Si no hay dudas, entonces puedo continuar. Y ahora voy con el paso siguiente. Voy a duplicar acá. Y ahora como yo ya tengo lo que es, solo permítame acá. Vamos a hacer un pequeño arreglo. Y permítame. Licenciado, una duda. ¿Sí? Observo ahí de que la respuesta queda con radical, ¿verdad? Pero, ¿se puede trabajar ahí la respuesta en decimales? Fíjese que en ese caso es preferible que mejor lo dejemos en radical. Ah, bueno, gracias. Dejémoslo en radical. Bueno, continúo. Y ahora, fíjense que ahí ya nos queda fácil porque como ya tenemos los valores de la hipotenusa, el cateto y el otro cateto, ahora yo ya puedo venir y ya puedo trabajar lo que es la... Permítame acá. Bueno, en resumen, ahí yo ya puedo trabajar lo que son las razones trigonométricas. Con las razones trigonométricas tengo lo siguiente. Como yo ya tengo los valores, lo único que yo voy a hacer es trabajar lo que es en las sustituciones. Eso es lo único que tendría que trabajar para poder continuar y encontrar los valores en cada razón. Por lo tanto, veamos con lo siguiente. No sé en qué momento dejé de compartir. Espero que ahorita... Bien, ahí estamos. Acá ya tengo la tabla con las funciones que necesito y que lo que voy a hacer únicamente es sustituir. Vamos al seno de 30. Para el seno de 30, recordemos que acá vamos a visualizar el ángulo de 30. Para el ángulo de 30 el cateto opuesto es 1, el cateto adyacente es raíz de 3 y por supuesto la hipotenusa es 2. Sustituimos y decimos que en el seno de 30 es igual a 2, ¿verdad? Que es la hipotenusa y vamos a colocar el opuesto que es 1. Por lo tanto es 1/2. Vamos al coseno de 30. Coseno de 30 recordemos que es la división, en este caso del cateto adyacente. Que para este triángulo es la raíz de 3 dividido la hipotenusa que es 2. La tangente es la división del opuesto y el adyacente. Y tenemos acá que en este caso va a ser la división de 1 dentro de la raíz de 3. Pero ahora bien, no les recomiendo que dejen esto en radicales, que hayan radicales en el denominador. No se lo recomiendo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es una racionalización.
vamos a racionalizar el denominador de esa fracción. Vamos a insertar acá una ecuación y lo que vamos a hacer pues es anotar la fracción que tenemos. Y aquí tenemos que la fracción es 1 dividido la raíz de 3. Como recordemos que para poder pasar el radical al numerador, pues vamos a tener que multiplicar por la raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 3, permítame acá. Y aquí es importante que recordemos las leyes de los radicales. Y bien, en el numerador pues nos va a quedar lo siguiente. 1 por raíz de 3 va a ser igual a la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 me va a quedar raíz de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, la respuesta va a ser raíz de 3 dentro de 3. Y por lo tanto, en mi tabla del valor de la tangente de 30, voy a sustituir y voy a escribir que ahí voy a tener la raíz de 3 partido 3. Bien, ¿dudas con la sustitución? Perfecto. Ahora vamos con el seno de 60. Respecto al seno de 60, nosotros podemos ver que el cateto opuesto va a ser la raíz de 3 y el adyacente va a ser 1. Por lo tanto, sustituimos acá y tenemos que raíz de 3 va a estar dividido dentro de 1, permítanme acá, es de 2, que es la hipotenusa. Con el coseno de 60 tenemos acá que es el adyacente, que es 1, la hipotenusa, que es 2, y en la tangente de 60, como es el opuesto dividido el adyacente, ahí tenemos que vamos a tener raíz de 3 dividido 1. Y esos serían los valores que tenemos para los ángulos de 30 y de 60. Y por lo tanto, volvemos a llenar nuestra tabla, en donde voy a tener, me voy a enfocar primero en 30. Para 30 voy a tener que el seno de 30 es 1/2. Regreso y tengo que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Por último, la tangente de 30, que es raíz de 3 sobre 3. Y listo, ya tenemos los valores de 30. Vamos con 60. Con 60 tengo que el seno de 60 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Luego tengo acá que la raíz de el coseno de, permítame acá, este es el coseno, permítanme acá, disculpen, vamos a trasladar este valor, porque acá va raíz de 3 dentro de 2 es el coseno de 60, porque el C, permítame acá, no, perdón, sí estaba en lo correcto. Bueno, prosigo. Raíz de, perdón, acá estamos en el coseno de 60, que es 1/2. Y luego vamos a la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, que es raíz de 3 sobre 1.
Y listo. Ahí ya tenemos lo que es los valores de 30 y 60. ¿Alguna duda o inquietud con el procedimiento? Bien. Vamos para 45. Para 45 grados tenemos lo siguiente. Recordemos que como es un triángulo, para este caso vamos a tener que ocupar un triángulo isósceles. Recordemos que en el triángulo isósceles tiene dos ángulos que miden igual. Y para ello nosotros sabemos que el triángulo isósceles va a tener 2 de 45 y por supuesto un ángulo de 90. Tenemos la medida de los catetos, que es 1 y 1. Solo debemos de encontrar la hipotenusa. Por lo tanto, para la hipotenusa acá tengo lo siguiente. Veamos acá. Primero le tengo que colocar la variable estratégica que voy a ocupar. Y siempre va a ser la letra X. Bueno, yo elijo la letra X. Ustedes pueden elegir cualquiera. X. Para que así yo ya tenga acá que en la ecuación voy a tener que esto va a ser igual lo voy a copiar mejor. Ahí estamos, va. Por lo tanto, aquí tengo que x al cuadrado va a ser igual a la suma de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Luego, acá tengo que x cuadrado va a ser igual a la potencia de 1 al cuadrado, que es 1, y 1 al cuadrado, que es 1. Continuando, tengo que acá la suma de estos dos numeritos, x cuadrado va a ser igual al siguiente resultado. Ese resultado es 2. Ahora bien, tengo que trasladar el exponente y voy a decir que x va a ser igual a la raíz de 2. Y esa es nuestra respuesta. Muy bien, ahí está bastante fácil y bastante sencillo, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros ya teniendo el valor de la hipotenusa, venimos y lo colocamos estratégicamente. Y en el caso de acá tengo la raíz de 2. Y bien, como ya tengo el valor de todos los ángulos, ahora yo lo que necesito es el valor de las razones que me están pidiendo. Y bien, ¿qué razones me están pidiendo? Me están pidiendo el valor del seno, del coseno y de la tangente. Y por lo tanto, yo al observar solo hago las sustituciones, ¿verdad? Y bien.
Por lo tanto, aquí ya tengo mi tabla y acá tengo que el seno de 45 va a ser igual a la siguiente división. Y acá tengo la división, en este caso, veamos, acá tengo que el opuesto va a ser 1. Y la hipotenusa va a ser raíz de 2. Como les comentaba, no recomiendo que dejen radicales en el denominador. Hay que racionalizar. La racionalización, recordemos que nos queda de la siguiente manera. Veamos acá, una demostración. Tenemos 1 sobre raíz de 2, que va a ser el producto de la división. Y tenemos raíz de 2 partido la raíz de 2. Y para ello pues tengo que acá raíz de 2 por 1 me va a dar como resultado raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Y por lo tanto esa es mi respuesta. Ahora veamos con el coseno de 45. El coseno de 45 nos queda en las mismas condiciones. Es 1 dividido la raíz de 2. Al quedar en las mismas condiciones, vamos a decir que es igual a raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 es bastante fácil porque la tangente, como recordemos que es el opuesto y el adyacente, solo es la división de 1 dentro de 1 y que al final me va a dar un resultado de 1. Y listo. Ahí ya tengo de nuevo lo que son el valor de cada función. Perdón, de cada razón. Y ahora vamos con la tabla de nuevo y solo vamos a completar. Tenemos primero que el seno de 45 nos va a dar raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 nos queda igual raíz de 2 sobre 2. Y por último tengo acá que el coseno de la tangente de 45, perdón, es igual a 1. Y ahí ya completamos la tabla. Es esa la lógica matemática que utilizaron al momento de completar esta tabla. Ustedes en internet pueden descargar esa tabla y les va a aparecer las mismas medidas. En los libros incluso lo pueden encontrar también. O sea, a mí no me hubiera costado nada solo decirles, miren, esta es la tabla y estas son las medidas. Pero si después me preguntan, ¿y cómo fue que surgió cada constante? Y es ahí en donde va a estar la gran pregunta. ¿Dónde está la constante? ¿O cómo se obtuvieron esas constantes? Y ahí pudimos nosotros ver durante el proceso que por medio de triángulos y de las razones trigonométricas fue que se llegaron hasta esas respuestas, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan con este procedimiento? ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a la conclusión. Dice, dentro de la conclusión nosotros podemos mencionar que la tabla de las razones seno, coseno, tangente se sintetizan con los ángulos especiales. Los ángulos especiales son los de 30, 45 y 60 grados y estos son utilizados con frecuencia. Pueden ser memorizados, ¿sí? Y bueno,
Eso sería todo con respecto a este tema. Y bueno. Y ya con eso nosotros ya podemos comenzar el siguiente tema. Solo permítanme acá. Bien. Eso es todo con la tabla. Ahora bien. En el siguiente tema nosotros tenemos la resolución de triángulos rectángulos con ángulos especiales. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño problema. Solo permítanme ver una cuestión acá. Bien, entonces tenemos acá el siguiente tema. Resolución de triángulos con ángulos especiales. Tenemos el siguiente problema y nos dice resolver, permítame acá, ahí estamos, va. Resolver los siguientes triángulos rectángulos con ángulos especiales, ¿verdad? Tenemos acá uno, el inciso A, en donde tenemos que la hipotenusa vale 10 y tiene un ángulo de 30. El inciso B, en donde tenemos un triángulo rectángulo de la raíz de 32 con un ángulo de 45. Y un problema de aplicación. Vamos con la solución. Vamos con el inciso A. Bien. Me voy a llevar para acá la imagen. Y veamos acá. Recortamos y listo. Y bien, entonces el primer inciso es que tengo que solucionar o tengo que resolver el triángulo rectángulo con los ángulos especiales. Bien, tengo una hipotenusa de 10, un cateto de 30 grados. Pero ¿qué voy a hacer yo para poder encontrar el valor de cada lado? Bien, acá yo les digo, teorema de Pitágoras no podemos utilizar. No es el camino. No es el camino que aconsejo. No. Pero bueno. Aquí primero lo que podemos nosotros ver es que únicamente contamos con la hipotenusa. Pero ¿cómo vamos a hallar los demás lados? Sencillo. Vamos a tener que utilizar las razones trigonométricas. Ahora bien,
aquí es en donde viene la utilidad de la tabla que anteriormente calculamos. Y entonces, tomando en cuenta que necesito calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues voy a tener que hacer lo siguiente. Bien, voy a insertar acá una forma. Y veamos acá. Y bien, vamos a ver para el cateto opuesto. 2 puntos. Va. Para el cateto opuesto tengo lo siguiente. Voy a sustituir los datos y acá voy a ocupar el seno del ángulo. El seno en este caso de 30 grados. Mejor sustituyo de una vez. Y va a ser igual a el opuesto dividido 10. Bien. O si quieren por estrategia, pues le podemos también poner, le podemos colocar una variable. Aunque creo que va a ser factible que mejor le coloquemos una variable. Para no complicarnos la vida. Le voy a escribir A. Para que así, aquí le voy a cambiar y que sea A. Pero bien, como tengo el seno de 30 va a ser igual a A partido 10, ahora lo que tengo yo que hacer es que, como en el tema anterior ya vi cómo se llenó una tabla de las funciones trigonométricas, la voy a duplicar para llevarla a donde está nuestro ejercicio. Va. Ahí estamos. Va. Lo que voy a hacer es que, como voy a utilizar la función seno, lo que voy a hacer es consultar a mi tabla. Pero acá, como ya tengo el valor de seno de 30 y vale ¿cuánto? 1/2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Y esto sí lo tengo que dejar escrito. Y bueno. Y dice lo siguiente. Sustituir el valor del seno de 30 grados. Bien. Recordemos que ese valor lo tomamos de la tabla. Por lo tanto, tengo acá que 1/2 va a ser igual. Voy acá. Que va a ser igual, en este caso, a la letra A dividido 10. ¿Sí? Lo voy a colocar acá. Sustituir el valor del seno de 30 grados tomado de la tabla de ángulos especiales. Bien. Entonces, como acá tengo ya el valor sustituido, tengo que despejar. Operando, yo acá tengo lo siguiente. Acá, como el 10 está dividiéndose con A, voy a multiplicar de ambos lados. Por lo tanto, acá voy a tener que el lado A va a ser igual a 1/2 por 10. Que en resumen nos quedaría de la siguiente forma. Ahora bien, haciendo la división, me queda lo siguiente. 1 por 10 es 10 y 10 dividido entre 2 es igual a 5, que va a ser igual a la letra A. Y por lo tanto, ¿a cuánto va a ser igual? A va a ser igual a 5, lo voy a colocar acá. A igual a 5. Lo voy a colocar, ¿sí? Bien. ¿Dudas con el procedimiento?
Está bastante sencillo. Bueno, duplico de nuevo y ahora voy. Ahora que ya tengo el cateto opuesto, ahora yo necesito el valor del cateto adyacente. Acá mejor lo voy a dejar solo en 5. Y le voy a colocar estratégicamente una variable al ángulo. Y el ángulo es B. Voy a colocar B. Como estoy buscando B, por lo tanto voy a utilizar el coseno de 30 ahí estamos. Vamos a utilizar el coseno de 30 sustituimos y va a ser igual porque va a ser la división de B dentro de 10. Consultando a nuestra tabla, y vamos a escribir acá, se sustituye el valor del coseno de 30 grados según la tabla. Y según la tabla, el valor del coseno de 30 grados es el siguiente. Y acá el coseno de 30 grados es raíz de 3 dividido 2. Y por lo tanto yo acá hago la respectiva sustitución. Y tengo que, voy a hacer más, voy a aumentar más la fuente. Ahí estamos. Luego ahí tengo que raíz de 3 sobre 2 va a ser igual a B partido 10. Despejo y acá voy a volver a utilizar esta como referencia. Y bueno. Y ahí tenemos raíz de 3 por 10. Que va a ser igual a B. Pero podemos también dejarlo de la siguiente forma. Podemos dejarlo como 10 por raíz de 3 dividido 2. Y bien, ahí nosotros podemos simplificar lo que es 10 con 2. Los dividimos y nos queda que 5 va a estar multiplicado por la raíz de 3. Y que va a ser igual a B. Y por lo tanto nosotros acá venimos y vamos a decir que B, veamos acá, que raíz de 3 va a ser igual a B. Y ese es el procedimiento que aplicamos para resolver un triángulo rectángulo con ángulos especiales. Bien, compañeros, ¿hay dudas o inquietudes con el tema? Licenciado, buen día. Buen día. Ahí ya no se simplifica la raíz como se hizo en el ejercicio anterior.
como Fíjese, estaba en el denominador. fíjese que ahí no se simplifica la raíz. Gracias, Lico. ¿Alguien más? Muy bien, creo que estamos bien con este tema. Voy a continuar con el siguiente. Bien, entonces aquí tenemos el inciso B. En el inciso B nosotros tenemos que resolver la raíz de 32 con un ángulo de 45. Bueno, por ejemplo, acá para el cateto opuesto, que es el primero que generalmente se encuentra, para el cateto opuesto tenemos lo siguiente. Ahí tenemos en este caso que vamos a utilizar el seno de 45 grados, que va a ser igual a la división de la hipotenusa, que en este caso es 10. Perdón, raíz de 32. Me quedé en el ejercicio anterior. Va. Ahora acá igual le vamos a colocar por estrategia una letra. Esta vez voy a cambiar, le voy a poner la letra R y voy a decir que acá el cateto opuesto va a ser igual a R. Sustituimos. Sustituir el valor de 45 grados y bueno, tenemos que consultar en la tabla cuál es el valor del seno de 45 grados. Y acá nos damos cuenta que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, sustituimos acá. Voy a llevar esta de referencia. Y por ejemplo acá tengo lo siguiente, creo que acá no mucho quiere esto. No, la voy a tener que construir entonces. Entonces acá voy a tener la raíz de 2 dividido 2 y que va a ser igual a R partido la raíz de 32. Continuando con la operación, tengo acá que esto sí lo puedo copiar. Bueno. Tengo acá que al despejar la raíz de 32 tengo el siguiente producto. Voy a tener
raíz de 2 por raíz de 32 dividido 2, y esto me va a dar igual a R. Perdón, acá no era 1, es R. Y bien, lo que sucede ahí es que cuando tenemos el producto de dos raíces, copiamos la raíz y multiplicamos los términos numéricos. Y por lo tanto, raíz de 32 por 2 me va a quedar una raíz de 64 dentro de 2, que va a ser igual a R y raíz de 64 sabemos es 8 dentro de 2, que es igual a R. Y de último tenemos que 4 va a ser igual a R. Por lo tanto ya tenemos el lado R, que va a ser igual a 4. ¿Vamos bien? ¿Están comprendiendo? Perfecto. Espero que sí. Continúo. Bien, ahora como tenemos que encontrar el coseno, es el coseno de 45, que nos queda igual. Solo que acá por estrategia siempre igual le voy a colocar una variable. Le voy a colocar S. Y tenemos acá que S es la raíz, va a ser el coseno de 45 igual a S sobre 32. Y por lo tanto ahí tengo que sustituir el valor del coseno de 45. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto ahí está más fácil, porque encontramos que como es la raíz de 32, y fíjense que ahí, como estamos trabajando con un triángulo isósceles, automáticamente S va a ser igual a 4. Lo voy a colocar acá. Porque va a ser el mismo procedimiento. Porque si nos damos cuenta acá, voy a retroceder a la anterior. Nos queda lo mismo. La diferencia es de que como es S lo que estamos encontrando, solo sustituimos la letra S. Y así nos queda. Y en conclusión, como es el mismo procedimiento, S nos va a quedar igual a 4. ¿Alguna duda sobre este procedimiento? Vamos con la última solución. Ahí tenemos un problema.
El problema es el siguiente. Y nos dice, se instalará un poste de electricidad a 7 metros de altura. Se desea instalar una cuerda metálica, para anclar mejor el poste al suelo. Calcular la longitud de la cuerda metálica. Y por supuesto nos van a dar el dibujo del problema acá. Y esa, digamos, es, solo permítanme acá una cuestión. Ahí estamos. Bueno, vamos a cambiar acá unos valores porque en la elaboración del dibujo vamos a dejar el valor que nos dice el problema. Son 7 metros. Ahí estamos. Dice, se instalará un poste de electricidad y a 7 metros de altura se desea instalar una cuerda metálica para anclar mejor el poste al suelo. Calcular la longitud de la cuerda metálica. Entonces acá podemos ver el poste, la altura es de 7 metros. Forma un ángulo de 90 grados con el suelo, el poste y el suelo. Pero resulta que tenemos acá la longitud de la cuerda. A la longitud de la cuerda le vamos a colocar una variable. Le vamos a colocar L. Y bien, porque acá en este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a correr esto, porque lo voy a hacer mejor acá de una vez. Bien, como es la hipotenusa la que tenemos que encontrar, pero ahora veamos una cosa. Contamos con el dato del cateto adyacente, por lo tanto lo que vamos a utilizar es la función coseno. Para el coseno tenemos lo siguiente. Bien. Bien, entonces para la longitud de la cuerda vamos a ocupar vamos a tener el seno de 45 grados que va a ser igual a la división de 7 dentro de L. Bien. Solo que acá no es 45, es 60. Consultamos a la tabla y tenemos que el coseno de 60 es 1/2. Por lo tanto, como acá lo que vamos a hacer es sustituir el valor del coseno de 60 grados. Entonces lo que tenemos es lo siguiente.
aquí vamos a tener que tengo que un medio va a ser igual a 7 partido L. Va. 7 partido L. Por supuesto, tenemos que hacer el intercambio de variables. Y ahí lo que me va a quedar es un medio que va a estar multiplicado por L y que va a ser igual a 7. Por último, lo que voy a hacer es hacer un intercambio y voy a dejar que acá L va a ser igual a 7, que va a estar dividido dentro de un medio. Ahora veamos bien. Como aquí lo que vamos a aplicar son la ley de medios y de extremos. Voy a dejar esto hasta acá. Entonces, como tengo ahí que aplicar la ley de medios y de extremos, voy a agregar un denominador. 7 dentro de 1. Y aquí, en esta ley de extremos, 7 por 2 que me va a dar 14. Y 1 por 1 que me da 1. Y vamos a decir entonces que, por lo tanto, L va a tener un valor de 14. Y como es un problema, le tenemos que elaborar su respuesta. Respuesta. La longitud de la cuerda metálica es de 14 metros. Bien. Eso sería todo por el día de hoy con matemática 6. Esa sería la conclusión del tema. ¿Hay alguna duda? Bueno, si no las hay, entonces dejo de compartir pantalla. ¿Sí? Disculpe, no sé si puede proyectar ahí donde generó la tabla para tomarle nota. Donde se genera la tabla. ¿De dónde sale la tabla? El procedimiento sería. Creo que es esta. Voy a tomarle nota ahí. Gracias. Gracias. Bueno. Perfecto, necesito que por favor activen sus cámaras y vamos a tomar la captura para la finalización del curso. Y mientras ustedes activan sus cámaras, yo voy a compartirles la asistencia. Ya está la asistencia. Voy a activar mi cámara yo también. Y bueno, voy a tomar la captura. Y veamos en la cuenta de 1,
En la cuenta de 2 y en la cuenta de 3. Vamos a tomarle la captura de pantalla. Voy a pegar ahorita mi documento. Muy bien. Perfecto, ya quedó la captura.